Muy buenos días, realmente hermosa mañana con el testimonio del Chungo, con la alegría de tenerla acá y con tantas cosas lindas, pero también no dejemos de orar por Ecuador, el tiempo que les está tocando vivir ahí, y oren por los creyentes ahí para que cobren ánimo para predicar el Evangelio en medio de esta situación tremenda para muchos. Así que muy bien, tenemos muy cortito el tiempo, así que vamos a aprovechar a ir a la palabra de Dios y nos toca ver otro de los temas del gran Yo Soy, y está en Juan capítulo 10. Vieron la semana pasada acerca de Yo Soy la puerta, y continuando ahí en Juan 10, Yo soy el buen pastor. A ver, vamos a ver este pasaje, Yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos. Dice versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, en toda esta alegoría hay tres énfasis sobre el buen pastor. Ese buen pastor que era una imagen tan querida por los judíos. El Salmo 23, que es tan conocido por todos, Jehová es mi pastor. Pero ahora Cristo reclama a él el título, yo soy el buen pastor, yo soy el Jehová del Antiguo Testamento. Y sobre este pastor menciona tres particularidades. En primer lugar, su voz. En primer lugar, la voz del pastor. Dice ahí en el versículo 4 y 5, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y bastante más adelante, fíjense por ejemplo de nuevo en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La voz del pastor. En primer lugar entonces, su voz. Ahora, ¿qué es lo que hace de la voz del pastor algo tan especial? Primero vamos a ver un corto video que nos va a mostrar esto que aquí está ilustrado. Que las ovejas no escuchan la voz del extraño, pero que sí conocen la voz del pastor. Fíjense, vamos a ver si sale el sonido. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Oh my God. This is high. Oh my God. This is amazing. One more. Yeah, Eunice made him go away. Muy bien, vieron cómo otros intentaron llamar a las ovejas. Algunos se reían porque querían imitar lo que habían escuchado el pastor, pero nada. Pero cuando el pastor llama a las ovejas, inmediatamente dejan todo lo que estaban haciendo y van. ¿Por qué es tan importante la voz del pastor? Bueno, porque la voz del pastor nos marca algo muy importante, nos marca su presencia. La oveja sabe que el pastor está ahí y eso le da paz. Y la paz del pastor sobre las tensiones y sobre los temores de las ovejas.
La oveja es un bichito que vive lleno de temores, porque no ha sido dotado de ninguna forma de poder escapar por sus propios medios. La verdad, no es veloz para huir si le atacan los lobos. La verdad es que no se puede camuflar, no se puede esconder en ningún lado con toda esa lana. La verdad es que no tiene ningún mecanismo de defensa, necesita del pastor. Y el pastor la protege de los enemigos, la protege de los lobos, la protege de los leones. Dice, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor quien nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. Y es llamativo ver cómo las ovejas pueden aún seguir comiendo pasto mientras está un lobo cerca. ¿Por qué? Porque el pastor está ahí. La voz del pastor que da paz a las ovejas. Ahora, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿no? Temores. Pero ¿por qué no temeré? Dice. No temeré mal alguno por una razón. Tú estarás conmigo. Y a veces puede que no lo vea al pastor, pero escucho la voz del pastor y entonces me quita el temor. ¿Por qué? Yo sé que Él está conmigo. Es la voz del pastor que da paz al corazón. Nos alivia de nuestros temores, pero también de nuestras tensiones. Mira, no hay nada más ridículo que ver a dos ovejas peleando. No están hechas para pelear. Pero cuando la ves peleando, te da hasta pena, pobrecita. Pero la voz del pastor las alivia de sus tensiones. Y uno dice, ¿qué tensiones pueden tener las ovejas? Bueno, muchas tensiones. Por ejemplo, las moscas, ¿no? Las moscas que se enriedan ahí y algunas que hasta taladran en la frente de la oveja para colocar ahí sus larvas, sus huevecillos. Y esto vuelve loca a la oveja. A veces puedes ver a una oveja pegando su cabeza contra un tronco, contra una roca. A veces quedan atontadas de los golpes que ella misma se da. Pero ¿sabes por qué? Porque quiere sacarse esas moscas. Pero el pastor simplemente va y unge la cabeza con aceite. Y eso da paz. ¿Por qué? Porque las moscas no pueden ahí meterse. Ese aceite hace que no sea atractivo para las moscas y se van para otro lado. La paz que el pastor da. Y a veces puede haber problemas que hacen que uno se desespere, que esté lleno de tensiones, pero es la presencia del pastor que quita esas tensiones. Luego, bueno, lo de los pastos, ¿no? Que el pastor prepara la mesa, tenemos que pasar. Y a veces somos tan inútiles que queremos comer del pasto del otro lado del alambrado, ¿no? Como que parece siempre más rico lo que está del otro lado. Pero ¿sabes la diferencia? El pastor preparó el pasto que está de ese lado. Él preparó, porque la oveja no distingue entre el buen pasto y entre una planta venenosa. La oveja se morfa lo que tiene adelante. Por eso el pastor tiene cuidado de ir y aderezar la mesa, es decir, sacar toda hierba que le pueda hacer daño a la oveja. Pero cuando la oveja come del otro lado, ahí no está preparada por el pastor. Y a veces somos así, ¿no? Queriendo siempre lo que está del otro lado de la cerca. Me acuerdo en un tiempo teníamos ovejas acá, ¿se me acordaba que unos perros hicieron un lío con la oveja? Pero ¿sabés qué era llamativo encontrar en los alambrados de púa ahí? Siempre encontraba, ¿sabés qué? Lana de las ovejas. Y vos decís, ¿por qué hay lana acá en el alambrado? Porque querían comer del pasto que estaba del otro lado, ¿no? Parece la oveja que no está satisfecha con lo que el pastor le da y quiere otra cosa. Pero vamos a avanzar porque hay otro cuadro que causa mucha tensión. La oveja abatida. ¿Qué es la oveja abatida? Mirá este video ahí. Esta es una oveja abatida. Vos fíjate, la oveja se dio vuelta, quedó con las patas para arriba. Y fíjate, vos te reís, pero la pobrecita ahí está sufriendo porque no se puede levantar. Por el peso de la lana no se puede reincorporar. Eso se llamaba en el campo la oveja abatida. La oveja en esa situación hasta puede llegar a morirse después de unas horas por la presión sobre su corazón. Ahora la oveja hace un balido ahí que es angustiante. El pastor, como la madre, distingue el llanto del hijo. Sabe cuando llora porque le duele algo, sabe cuando llora cuando tiene hambre y sabe cuando llora por capricho. El pastor sabe que cuando la oveja está haciendo el balido de
de temor porque hay un animal cerca y sabe cuál es el balido de la oveja abatida. Dicen que es un balido donde la oveja agoniza, se muere, está ahí diciendo, me muero. Y el pastor sabe que tiene que ir y es muy simple, porque lo único que tiene que hacer es levantarla, ponerla en pie. Eso es lo que significa restaurará mi alma, me pondrá en pie. Pero, ¿sabes? El pastor apenas escucha el balido de la oveja abatida, ¿sabes lo que hace? Le habla. La voz del pastor llega primero. Porque cuando la oveja escucha la voz del pastor, se tranquiliza. Y cuando la oveja se tranquiliza, deja de patalear así, ahí que está haciendo el ridículo, porque eso acelera el proceso de su muerte. Esa desesperación, esa angustia de la oveja hace que todavía se ponga en peor situación. Pero la voz del pastor la tranquiliza, sabe que el pastor está en camino, sabe que la escuchó. Y ahí puede quedarse quieta esperando que el pastor haga algo tan sencillo, la ponga en pie. ¿Cuántas veces quedamos abatidos, ¿no? Quedamos en una situación en la que no podemos levantarnos por nosotros mismos. Estamos en una situación en la que nos desesperamos y escuchamos la voz del pastor. Mira, habla el extraño y puede decirnos, no sé, te puede hablar el psicólogo, te puede hablar cualquiera y uno sigue desesperado, pero escuchás la voz del pastor. Es la voz que habla el corazón. Y vos sabés que es tu pastor, lo conocés, él te conoce. Y la voz del pastor te quita las tensiones, te da paz al corazón. Uno puede estar abatido, pero sabes que el pastor tiene cuidado, sabes que no va a tardar mucho, sabes que él viene en camino y eso te da paz al corazón. Muy bien, lo segundo, su vida, no solo su voz, su vida. ¿Por qué? Porque dice yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hay un contraste con el asalariado, hay un contraste con aquel que le pagan para cuidar las ovejas. Y dice, no le importan las ovejas. Y si hay peligro, él prefiere escapar. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Cristo dio su vida por nosotros. Hoy, ¿cuántos en la obra de Dios son asalariados? La verdad, están en la obra porque les conviene estar en la obra, porque ganan de la obra, porque les pagan por estar en la obra, pero no les importan las ovejas. Y la verdad, Goren, mira, este tiempo que estuve en Ecuador vi la diferencia entre pastores y asalariados. ¿Por qué? Porque el pastor se metía en medio del terremoto a ayudar a la gente que había quedado sin casa, a llevarle provisiones y ayudar a alimentos y lo que sea, pero estaba con la gente. ¿Por qué? Porque el pastor está con las ovejas. Y había otros que corrieron a refugiarse, asalariados. Uno ve la diferencia. Pero acá Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor, la vida da. Y sabes, Cristo dio su vida por nosotros, Él es el buen pastor. Ahora, no solo termina ahí, sino que habla de algo más, habla de su victoria. Nadie quita mi vida, yo tengo poder, dice, para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y en medio de todo esto de que el pastor da la vida, Él habla de la victoria. Y Él habla de que Él iba a triunfar y que iba a vencer la misma muerte. Y porque venció, puede dar la promesa que viene al final. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque Cristo venció, porque Cristo resucitó de los muertos, yo puedo estar seguro de que esta promesa se va a cumplir. Él nos tiene ahí en su mano y dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Y aún, como si esto no alcanzara, el versículo siguiente dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y lo que está diciendo ahí es, yo los tengo en mi mano, nadie las puede arrebatar de mi mano, pero sobre mi mano aún está la mano del Padre, que es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahí en la escuela dominical, no sé si lo hiciste, pero ¿te acordás de cuando colocabas algo en la mano y cerrás el puño y luego ponés la otra manera ahí y luego lo llamás a alguno de los pibes y le decís, tratá de sacarme lo que tengo en la mano?
Y no puedes sacarlo. Bueno, algunos sí, porque te da una patada ahí abajo, ¿no? Pero vos tenés ahí y decís, ¿qué tenés que hacer para sacarme esa moneda de la mano? Y tengo que ser más fuerte que vos, para poder abrir la mano. Bueno, ¿sabés qué? Nadie es más fuerte que Dios. Nadie puede sacarnos de la mano. Ni siquiera vos podés salirte de la mano. Y esta es la promesa que nos garantiza que nuestra salvación está segura, que nadie puede sacarnos de la mano del Padre. Así que la figura del pastor, el buen pastor que nos da acá, en primer lugar, su voz, la voz del pastor. La voz que nos da paz, porque sabemos que el pastor está ahí. En medio de las tribulaciones, en medio de las tensiones de la vida, a veces abrir la Escritura y escuchar la voz de Dios. Y ese te da la paz al corazón. Quizás los problemas no cambiaron, quizás la situación, quizás el terremoto sigue estando, la casa sigue derribada, pero la voz del pastor me da paz al corazón. La voz del pastor me quita las tensiones, los temores, la voz del pastor. Pero en segundo lugar, la vida del pastor. El buen pastor su vida da. Y él tuvo que enfrentarse ante nuestros peores enemigos, el pecado, la muerte, y él venció. Él venció y él quitó ese aguijón, ¿no? Y dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y Cristo llevó el pecado y Cristo cargó, él llevó y él venció la muerte. Y él venció, su vida da por nosotros, pero también la victoria del pastor. Dice, yo pongo mi vida, tengo poder para tomarla, para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y ahí está el buen pastor. ¿Sabes lo triste de este cuadro del pastor? Es que en la profecía, Zacarías capítulo 11, dice que ahí vino el buen pastor y las ovejas rechazaron al pastor. Y entonces dice, bueno, no los voy a pastorear más, dadme mi salario. Y dice que por mi salario dieron 30 piezas de plata. Era el precio de un esclavo muerto. Es decir, la ley decía que si tenías un buey que mató al esclavo del vecino, en indemnización le tenías que pagar 30 piezas de plata. Eso valía un esclavo muerto. Dice, ¿esto pagan por mí? El desprecio del pastor. Y entonces dice, vendrá un pastor insensato. Que ¿sabes qué? Dice, no buscará la perdida, no va a curar la perniquebrada. El pastor insensato que no va a ocuparse de las ovejas, al contrario, vive de las ovejas. Pero llega el capítulo 13 de Zacarías y uno entiende ahí que viene el juicio de Dios y viene la sentencia y dice el versículo 7, levántate, oh espada, mata al pastor. Y las ovejas van a ser dispersadas. La sentencia no tendría que venir sobre el pastor, la sentencia tendría que venir sobre el rebaño que no quiso al pastor, que no quiso aceptar al pastor, pero dice ahí, levántate, oh espada, la espada del juicio, levántate, oh espada, mata al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor su vida da por las ovejas. ¿Ves? La sentencia de Dios debería caer sobre mí. Yo debería ser el juzgado, el culpable. Pero Él dice, levántate, oh espada, no caiga sobre mí. Mata al pastor. ¿Por qué? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él dio su vida, pero también su victoria. Él venció y nos promete, nadie te puede arrebatar de mi mano. Vamos a orar para terminar en esta mañana. No les quiero tomar el tiempo precioso de su recreo, pero vamos a dar gracias por el buen pastor. Oh Señor, gracias te damos. ¿Cuántas veces en nuestra vida necesitamos la voz del pastor? ¿Cuántas veces nos sentimos peleando contra tantas cosas en la vida, llenos de temores, llenos de tensiones, y solo la voz del pastor nos puede calmar y nos puede dar paz al corazón. Gracias, Señor. Y gracias porque no solo nos diste tu voz, tu vida. Y en aquella cruz diste tu vida por nosotros. Gracias. Y gracias, Señor, porque has vencido. Y hoy podemos tener esa seguridad gloriosa de que nadie nos puede arrebatar de la mano.
Señor, qué hermosa tu palabra y cuánto bien hace a nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a no perder nunca esta fe, esta confianza en el buen pastor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.